¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Hospital Simón Roy de Medina del Campo y gracias por acompañarnos en este acto tan especial con el que ponemos el broche final a las actividades organizadas con motivo de la Semana Internacional de la Enfermería, que vienen celebrándose, como bien saben, desde el pasado 12 de mayo. Durante estos días, el Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid, junto a distintas instituciones sanitarias y administraciones, han impulsado numerosos actos en hospitales, centros de salud y diferentes puntos de la provincia de Valladolid, con el objetivo de visibilizar y reconocer la labor fundamental de la enfermería. Hoy cerramos esta programación con una propuesta que une historia, memoria y reconocimiento profesional. Lo hacemos, además, en colaboración con el programa de conferencias de Nueva Hispanidad, que habitualmente se desarrolla en el Círculo de Recreo Casino de Medina del Campo, pero que en esta ocasión se traslada a este emblemático edificio medinense. Una tarde que transitará por un camino inigualable, dando comienzo con la conferencia Los orígenes hispanos de los cuidados enfermeros, a cargo de Miguel Ángel González Conmanuel, que proseguirá con la inauguración de la exposición La enfermera López Maurín y el comienzo de la aviación sanitaria. Y como en todo camino, habrá una bonita y emotiva sorpresa que todavía no les vamos a adelantar. Qué mejor momento que este para agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo, el Colegio Profesional de Enfermería, el Círculo de Recreo, la Federación de Asociaciones Hispanistas y de todas las personas e instituciones que han hecho posible que hoy nos adentremos en esta cita cultural. Un agradecimiento que se extiende a los representantes del ámbito sanitario, de las gerencias de salud, profesionales de enfermería, autoridades, de la propia dirección del Hospital de Medina del Campo y de todos los vecinos y vecinas que hoy nos acompañan. Así que antes de continuar, cedo la palabra a la presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez. Buenas tardes, miembros de la corporación local, ponente, compañeras, compañeros, medinenses. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Medina del Campo, a todas las instituciones que han formado parte de este acto. Lo tenemos que agradecer en nombre de todas las enfermeras y enfermeros de Valladolid y de provincia y especialmente de Medina del Campo. Muchísimas gracias a mi compañera y amiga Olga Moino, que está por aquí, enfermera, que forma parte también con nosotros de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Valladolid, por haber organizado esta día tan especial o esta tarde tan especial para poder cerrar la celebración de la Semana de la Enfermería, cuyos actos, hoy es el punto final. Hoy, además, vamos a visibilizar nuestra profesión hablando sobre por qué es importante divulgar la historia de la enfermera y de los enfermeros, poniendo en valor a dos enfermeras relevantes, una a nivel nacional, Elvira López Maurín, y otra, y no menos importante, a nivel local, de Medina del Campo, la enfermera y matrona María de los Ángeles Olarte Cantalapiedra, conocida como Angelines, enfermera y matrona de esta localidad, rindiendo homenaje a su historia como la profesional que ha sido. Conocer y difundir la historia de la enfermería es fundamental, porque permite entender cómo ha evolucionado la profesión y cómo ha llegado a convertirse en una disciplina científica con identidad propia. En primer lugar, divulgar la historia de la enfermería fortalece la identidad profesional. Cuando los enfermeros y enfermeras conocen su pasado, comprenden mejor el valor de su trabajo, el esfuerzo realizado por generaciones anteriores y la importancia social de los cuidados. Esto favorece el sentimiento de pertenencia y también aumenta el orgullo profesional. En segundo lugar, es importante la divulgación porque ayuda a dar visibilidad a la profesión ante la sociedad. Muchas veces la enfermería ha sido poco reconocida o explicada de forma incompleta y por eso comunicar su historia las cosas del directo. Con rigor permite mostrar sus aportaciones reales a la salud, a la investigación y a la mejora de los cuidados. Además, estudiar y divulgar esta historia sirve para aprender del pasado. Gracias a ello se pueden entender mejor los cambios en nuestra formación, en las nuevas competencias profesionales, en la manera de cuidar, en lo que ayuda a orientar al presente y al futuro de la profesión y de la sociedad. Por todo ello, divulgar la historia de la enfermería no es solo recordar el pasado, sino también reconocer el presente y construir el futuro de la profesión.
En conclusión, divulgar la historia de la profesión es importante porque refuerza la identidad profesional, visibiliza el valor de los cuidados y ayuda a que la sociedad reconozca la verdadera aportación de las enfermeras y enfermeros. Y no por menos tengo que agradecer a nuestro ponente que nos va a hablar de este referente a nivel nacional e internacional, una enfermera poco conocida en algunos casos y que nos va a ayudar a conocer también el pasado de nuestra profesión y a darle más valor al futuro de la misma. Muchísimas gracias y espero que disfruten de esta tarde. Muchas gracias, Silvia. A ver si conseguimos acertar con ese sonido para que les llegue a la perfección a todos ustedes. Y a continuación tiene la palabra Juan José García, director del programa de conferencias de Nueva Hispanidad, que será la persona encargada de presentar a Miguel Ángel González Cana Manuel. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a todos del Colegio de Enfermeras, de nuestro Ayuntamiento, del Círculo Medinense. Gracias. Y en primer lugar, decir o justificar por qué estamos hoy aquí. Es verdad que esta conferencia está incluida dentro de la Nueva Hispanidad, es la tercera conferencia que damos este año, y dirán ustedes, en primer lugar, que qué tiene que ver la enfermería con la Nueva Hispanidad. Pues lo vamos a aclarar en un momento. En este capítulo, nosotros estamos tratando de poner en valor todo lo que hicimos en el siglo XVI, en el descubrimiento de América. Y es verdad que según también llevábamos enfermedades a América, también creamos hospitales. Y también en los hospitales hay enfermerías. Y eso se ocupaban las enfermeras. En principio, cuando llegaron allí, eran todas o casi todas en régimen religioso, pero posteriormente también fueron, como se han ido profesionalizando, y ahora lo tenemos dividido en muchas facetas, ¿no? Pero en aquella época las enfermeras, como nos pasaba en los tercios, hacían de todo. Luego, con la profesionalización, hemos conseguido que cada enfermera actúe igual que los médicos. Sabéis que en los tercios españoles el barbero era el médico del tercio. Lo mismo te cortaba una pierna que te cortaba el pelo. Entonces todos se agrupaban en una persona. Lo mismo pasaba en las enfermeras. Iban en los tercios y eran las personas que lo mismo te cosían, te curaban o te arreglaban el traje después de una campaña. Eso es como estaba indicado la enfermería. ¿Qué ocurre? Que con los tiempos eso ha mejorado y ahora mismo nuestra enfermería está muy especializada y hemos llegado a los tiempos de ahora. Y es lo que nos va a contar aquí Miguel Ángel González, el doctor, que ha hecho su tesis sobre este tema y que además nos hace saber, porque es verdad que la enfermería está un poco siempre destinada o acompañada de mujer. ¿Y por qué digo mujer? La primera enfermera es la madre, que desde el minuto 1 cuida a su hijo y le cuida de enfermedades y le cuida cuando uno se cae, enseguida le da un beso, que no solo se cura con medicina, sino con el cariño, como hacen ellas muchas veces el día a día en los enfermos. Hay que tener en cuenta que el médico prescribe, pero realmente la que hace la buena labor es ella del día a día, la que te hace sufrir cuando te quita el apósito y está pegada a la sangre y el chillido le tiene que aguantar ella. Eso lo hacen las mujeres en general. Ha pasado por diferentes procesos, lógicamente, como decía, desde el momento que se crean los tercios y las mujeres valían para todo y hacían ese aglomerado de servicios, a que luego se pasó al tema religioso y ya empezaron a profesionalizarse de forma tal que era bajo una estructura religiosa donde se conseguía que fueran enfermeras y cuidaran de verdad. Ahora hemos pasado a otra fase y es la que ha hecho nuestro investigador, el doctor González, y veremos que se ha basado en la Cruz Roja, un cuerpo de voluntarios, y posteriormente en lo que fue ya la aviación civil, que incorporaba los aviones para transportar a la gente desde los frentes, porque claro, en el frente no solo se necesitan soldados, cuando se hieren, pues estaban, o morías en el frente o morías de un alcabuzazo, y en cambio, al incorporar la aviación ha sido otro medio mucho más importante para conseguirlo. Vaya desde aquí
pues mi reconocimiento a la mujer, y esto sirva como reconocimiento a la mujer, primero, porque ha sido nuestra primera enfermera, y segundo, porque ha hecho una labor tan importante que nos cuida a todos los que de alguna forma padecemos desde nuestra casa a nuestro hospital. Por otra parte, tengo que decir que todas las conferencias que estamos dando están hechas y realizadas en el Casino Medinense. Y hoy le hemos transportado aquí por una sencilla razón. Primero, estamos dentro de un hospital, el cual también tenía enfermería, un hospital que fue innovación en su época. Este señor era un comerciante y al final se convirtió en banquero del rey y posteriormente en mecenas. Construyó este hospital para bien y cuidar la salud de los enfermos y sobre todo de los pobres, de los que no tenían capacidad. En él reunió 13 hospitales y lo cual consiguió que este gran hospital general de la Purísima Concepción en San Diego de Alcalá, como así se denomina, sea referente en aquella época en toda Europa. De él se ha transportado a América, porque también en América hicimos cientos de hospitales, algunos de ellos todavía en funcionamiento. Por eso estamos dentro de la Nueva Hispanidad. Es una charla incorporada, aprovechando de que en este ciclo coincidía con el Día Internacional de la Enfermería. Lo hemos trasladado aquí, como decía, al hospital porque entendíamos que iba acompañado de una exposición. En el centro, donde habitualmente hacemos las conferencias, los salones nos les dejan muy amablemente, y gracias aquí a su presidente que tenemos, le agradezco esa cortesía, pero claro, durante la semana la siguen utilizando. Lógicamente, aquí tenemos esta exposición que vamos a hacer durante una semana. ¿Y por qué le hemos adelantado? Porque nuestras conferencias siempre son el último viernes de cada mes, excepto en los meses de julio y agosto que descansamos. ¿Por qué le hemos adelantado? Pues muy sencillo. Hemos hecho coincidir que comience porque entendíamos que la exposición tiene que ser explicada por el doctor González, que es el que la ha hecho. Entonces, no es lo mismo que te explique la exposición que termináramos con la conferencia y la exposición fuera la semana antes. Y por eso hemos adelantado una semana. Es por los motivos que hoy estamos aquí. Tengo que dar las gracias a todos por vuestra asistencia y os voy a presentar al doctor González, que es un investigador, como todos los que hemos traído. Lo que queremos en estas conferencias es ver los diferentes puntos de vista de todos los hispanos. ¿Por qué? Porque normalmente la hispanidad la cuentan los anglosajones, los holandeses, cualquiera menos los españoles. Y resulta que nosotros somos los que tenemos los documentos. Este hospital está dotado de un archivo de 56.000 documentos. Si vierais lo que cuenta en cada carta, en cada comercio, lo que comercia y las guerras que están pasando en ese momento, nos da una situación importantísima de todo el compendio del mundo conocido, incluso de América. Y por otra parte, pues tenemos también que entender que todos los que traemos son investigadores. ¿Por qué nos basamos investigadores? Porque son los que estudian nuestra propia historia. Como nosotros tenemos los documentos y están, si no en el archivo de Simón Ruiz, pues están en la Chancillería de Valladolid, o en archivos Simancas, o en el archivo de India, que son nuestros, vamos a contarlos por nuestros propios hispanos. Sean de aquí o del otro lado del Atlántico, nos da igual, son hispanos, son descendientes nuestros. Y de esa forma tener la conciencia de lo que podemos y lo que sabemos por nuestros propios papeles, no que nos lo vengan a contar, porque ahí hay una cosa muy clara. Nosotros estamos sufriendo aún la leyenda negra de aquellos tercios que eran imposibles de vencer. En tiempos de Carlos V, con una herencia tan grande, en la que prácticamente toda Europa era del emperador, desde el imperio astrohúngaro, que era la puerta de entrada de los turcos, los alemanes, o parte de Francia, España, y África y América, era todo dominado. Para transportar un ejército de un sitio a otro era imposible hacerlo con una rapidez. Entonces, los tercios donde iban masacraban. ¿Qué ocurrió? Que solo nos podían vencer de una forma, con la leyenda negra, con la imprenta. Empezaron a decir que cortábamos cabezas, que cortábamos, y todavía hoy seguimos siendo consecuentes de eso. Por lo que queremos en este programa de la Nueva Hispanidad es dar a conocer la historia por nuestros historiadores,
los que de verdad conocen nuestro idioma y se pueden expresar en él de forma tal que conozcamos la verdadera historia y nosotros seamos capaces luego de discernir si es verdad o no es verdad, pero que seamos nosotros mismos con nuestros conocimientos. Por eso os doy las gracias de seguir en este tema, que como sabéis es programa que se puede y de hecho lo hacemos. Vamos a dar unos créditos para la gente que quiera. Al final de la conferencia se apuntará a todo aquel que quiera que se le certifique. Eso le puede valer como créditos a los estudiantes y a todo aquel que quiera que en ese momento se le certifique. En cuanto al doctor Miguel Ángel González, tengo que decir que lleva más de 10 años investigando sobre el tema de la enfermería. Su tesis doctoral la hizo. Es un amante de un piloto de carreras, ¿no? Que de alguna forma también tienen sus accidentes y por otra parte es un amante de la aviación, que nos va a contar ahora todas sus investigaciones en esta conferencia. Acto seguido haremos otro homenaje. Vaya mi homenaje por todas las mujeres y por todas las enfermeras, que está muy ligada a la enfermería, a la mujer. Pero también se daremos, como antes decía Paula, a una enfermera en la cual hemos nacido casi todos nosotros de aquí, o bien en nuestras casas o incluso en el hospital. Muchas gracias a todos por asistir y espero que sigan asistiendo en las próximas charlas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación que me han hecho. Y la verdad es que lo primero que quería hacer es agradecer al Ayuntamiento de Medina y al Colegio de Enfermeras por esta edición especial, se podría decir, del programa medinense de formación hispanista. Y yo creo que estoy abrumado por el sitio donde voy a dar esta conferencia y sobre todo por esta ciudad, ¿no? La verdad que no hay mejor sitio para hablar de la sanidad en la hispanidad que es este hospital y esta ciudad. Vamos a empezar, como todos vivimos en una época digital, vamos a empezar a hablar sobre lo que nos dicen las redes que ha sido la sanidad en la hispanidad. Y la sanidad en la hispanidad esto es lo que nos ponen en las redes, que es entre los siglos XV y XVI, que se caracteriza por una progresiva articulación de un sistema asistencial mixto, religioso e indígena, que evolucionó desde modelos medievales hasta formas tempranas de salud pública impulsadas por la corona, las órdenes religiosas y el intercambio médico-cultural entre Europa y América. La verdad que esto está muy bien, nos centra el asunto perfectamente, pero le faltaría algo importante que me gusta a mí mucho, que es que no hubo otra nación que hiciera una obra asistencial comparable. Esto lo tenemos que tener bien claro. La obra asistencial que hizo España en los países hispanoamericanos y que después desarrollaron ellos mismos no tiene comparación en toda la historia. Y esto siempre tiene un comienzo, y en la ciudad donde estamos es un honor tener que hablar del comienzo de la hispanidad y de la sanidad en la hispanidad, porque Isabel la Católica fue una de las principales protagonistas en la sanidad que se llevó a los países hispanos. La reina, desde un primer momento, ordenó: a dichos indios hay que tratarlos muy bien y con cariño, así abstenerse de hacerles ningún daño, disponiendo que ambos pueblos deban conversar, intimar y servirse los unos a los otros en todo lo que puedan. Es por estas palabras y por sus hechos que la reina Isabel la Católica ha sido propuesta como precursora de los derechos humanos. Y también ella tenía un interés especial en la sanidad. Realizó varios hospitales, que fueron los denominados hospitales reales, y después también
apoyó siempre a todos los monasterios que hacían actividad hospitalaria. Y ella misma inventó, que esto lo saben muy bien los médicos militares, lo que se llaman los hospitales de campaña, que eran tiendas donde había cirujanos, había enfermeros, había todo tipo de personal para atender in situ a los heridos de las batallas que tanto les impresionó a nuestra reina Isabel. Y en Medina del Campo fue donde firmó su testamento. Y esto es muy importante porque deja para las siguientes generaciones su espíritu de realizar una asistencia a todos sus vasallos y que esa asistencia sea con unas características cristianas. Esto se refleja muy bien en las leyes de Burgos que fueron objeto de la charla anterior y de lo que quiero resaltar pues es que se realizaron para que hubiese un buen regimiento y tratamiento entre los dos pueblos, el pueblo español y los pueblos americanos, y que introducieron normas obligatorias que afectaban directamente a la salud. Pero estas no fueron unas leyes sanitarias como tales, sino que se referían a salud pública, a higiene laboral, a la protección materno-infantil. Y después, si se fijan en el penúltimo párrafo, prohibían el trabajo a mujeres embarazadas, prohibían el trabajo a menores de 14 años, regulaban la carga de trabajo, daban normas sobre la alimentación, obligación de proporcionar vestido adecuado y construcción de viviendas para los nativos. Y si lo vemos esto con detenimiento, pues a todos se nos ocurre que son las bases de la salud laboral actuales, ¿no? Y por lo que podemos pensar que esto es el germen de la actual actividad en salud laboral. ¿Se escucha un poco más? Vamos a poner este, ¿vale? Sí. Iba a decir que iba a seguir, pero no sé si seguir o esperar un momento. Hola. Ahí. Sí. Bueno, pues nos habíamos quedado, es que pueden ser estas leyes pues, el ejemplo del inicio de lo que llamamos ahora muy modernamente salud laboral, ¿no? Pues ya estaban en 1512. Y estas leyes inspiraron otras nuevas, las nuevas leyes y una recopilación de ambas leyes que también tenían aspectos sanitarios. Y como ejemplo, les pongo estos, que, por ejemplo, que se tomasen 100 indios para construir un hospital en cada pueblo. Mandamos que todos los pueblos españoles e indios haya hospitales para curar a los pobres y a los enfermos, y que en cada pueblo se fundare así, de españoles como de indios, y se haga un hospital para pobres y enfermos. Son claramente específicos para que tener un desarrollo sanitario en los territorios nuevos. Y pasamos con esto a lo que significa el modelo español del descubrimiento, ¿no? España tuvo en su descubrimiento de las nuevas tierras, realizó unas actuaciones que fueron características de lo que querían hacer para estos territorios. Sobre todo para... Uy, un segundito. Sobre todo para que fuesen como no colonias mercantes, sino que fuesen en territorios completamente parecidos al peninsular, pero con unas organizaciones propias, ¿no? La monarquía hispánica contribuyó con uno de los primeros sistemas de previsión de salud pública, y esto se transformó en justicia, hacienda, defensa, sanidad, educación y beneficencia, dando como un articulado centralizado
como una expresión del Estado al servicio público. En este proceso había administraciones que tanto eran jurídicas como eclesiásticas y que buscaban establecer un modelo parecido al modelo que teníamos en la península. Un urbanismo planificado, un modelo inspirado en las creencias de una mujer que fue la reina Isabel la Católica. También el modelo del descubrimiento español tiene una característica, que fue objeto de un ataque interesado por países rivales y que siempre han realizado relatos e imágenes y acusaciones de carácter siempre propagandístico, y presentaron a España como una potencia cruel y fanática, cosa que en estas conferencias vamos a desterrar completamente. En la sanidad, en la hispanidad pasó lo mismo. Siempre se ha presentado como un asunto oscuro y un asunto de conquistadores, pero no fue así. Hubo una regulación temprana por las leyes de Burgos, por las leyes nuevas, que siempre estuvieron regulando la atención con los nativos y que implementaron instituciones sanitarias en estos territorios. Y se hicieron hospitales reales, municipales y órdenes religiosas establecieron centros de hospitalidad. Se hicieron instituciones reguladoras, como fueron los protomedicatos, que eran tribunales que tenían competencia para regular todos los aspectos sanitarios, desde los profesionales hasta las boticas y todo lo que tuviese atención en la sanidad. Y siempre hubo un intercambio médico y farmacológico entre la península y los territorios americanos. En estas leyes también se establece un interés por la salud pública y por las campañas sanitarias, como veremos posteriormente. Por lo que la evolución de la sanidad y la hispanidad entre los siglos XV y XIX es uno de los capítulos más trascendentes y probablemente menos conocidos, tanto para profesionales como para el público en general, de nuestra historia en común. Un periodo que no solo transformó la medicina, sino que configuró la manera en que las sociedades hispánicas entendieron la salud, la enfermedad y el cuidado del ser humano. Y por esta razón es importante su estudio y su conocimiento. Y para esto lo mejor es una imagen que nos hará comprender la importancia que tuvo el desarrollo sanitario español en todas sus provincias americanas. Aquí podemos ver en esta imagen los 1.196 hospitales y centros hospitalarios que los españoles hicieron en el Nuevo Mundo y en Filipinas, ¿no? Esta es una ingente tarea que ningún otro país ha realizado en toda su historia. Tal es la cantidad de centros hospitalarios que la verdad uno se impresiona por cuando se compara con la actividad de otros países en sus territorios conquistados. España fue el país completamente líder en la construcción de hospitales en estos nuevos territorios. Y España exportó al Nuevo Mundo lo mejor de sí mismo. Esta es una frase que me gusta mucho de Azcona, que dio la primera conferencia de este programa hispanista, y que nos cuenta cómo exportamos la tradición asistencial cristiana fundada en la caridad, y eso va a ser lo fundamental para la actividad asistencial sanitaria. Había un interés de todas las instituciones por fundar hospitales, tanto la Iglesia como la monarquía hispánica, como también instituciones privadas. Y se copiaron las instituciones clásicas que había en la península
para llevarlas a las nuevas tierras, ¿no? Siempre hubo un traspaso de información constante entre la península y las tierras descubiertas. ¿Y cuáles fueron los orígenes hospitalarios? Tenemos que tener en cuenta que antes del descubrimiento había una red importante de centros hospitalarios en toda la península, y estos desarrollaban una actividad muy importante asistencial. De hospitales importantes que podamos reseñar, pues tenemos el Hospital de Antezana, que está situado en Alcalá de Henares, que fue un centro, lo que podemos llamar ahora mismo de referencia, y que su actividad no ha cesado hasta en la actualidad. Aquí, en este hospital, han pasado todo tipo de profesionales y se ha desarrollado toda la actividad, desde una actividad, podemos decir, postmedieval hasta la actualidad. Los Reyes Católicos también realizaron diferentes hospitales: el Hospital Real de Santiago de Compostela, el Hospital Real de Granada y el Hospital de San Lázaro. Y estos fueron hospitales que se hicieron anteriormente a los que se realizaron en América, ¿no? Y para que veamos la cantidad de hospitales y la estructura sanitaria que teníamos en la península antes del descubrimiento, podemos decir que desde el 1912 a 1873 la provincia de Palencia contaba con 220 hospitales, ¿no? Esta estructura hospitalaria, como hemos dicho, se fue desarrollando poco a poco en los nuevos países descubiertos, siguiendo las mismas pautas que se estaban desarrollando en la península. ¿Y cuáles fueron los primeros hospitales? Pues el primer hospital que se realizó por designación y por interés de los Reyes Católicos fue el Hospital de San Nicolás de Bari, y que lo realizó Nicolás de Obando. Hagan en las poblaciones donde vea que fuere necesaria cosas para hospitales en que se acojan y curen cristianos como indios. Estas fueron las palabras de los Reyes Católicos que inspiraron la instrucción que les dieron pues, los Reyes Católicos a Nicolás de Obando para realizar los hospitales. También se realizó el Hospital de la Caridad, fundado por él mismo, el Hospital de la Concepción y el Hospital de Jesús. Este fue fundado ya en territorio continental, en México, y fue fundado por Hernán Cortés. Hubo otros hospitales, como el de San Lázaro, que estaba especializado en tratamiento de leprosos, el Hospital de la Concepción, el Hospital Real de los Naturales, especializado en tratamiento de indígenas, el Hospital de San Juan Petrán y el Hospital de Amor de Dios. Hubo un montón, hasta la cifra de 1196 estructuras hospitalarias, ¿no? ¿Y cómo funcionaban estos hospitales? Los hospitales tenían de acoger tanto a cristianos como a indígenas. Y el tratamiento, lo primero que se hacía en estas entidades hospitalarias era el tratamiento del alma. Ahora mismo nos sorprende mucho que la primera actuación que hacía sobre los enfermos era la confesión. Le recibía un sacerdote, les confesaba y practicaba la oración con ellos. Y en un segundo término se dedicaban a sanar el cuerpo. Esto era la reminiscencia de los hospitales y las entidades hospitalarias que había en la península, que se exportaron en los primeros momentos a los territorios americanos. Perdón, y en estos hospitales había algunos profesionales que realizaban un cuidado continuo y constante de los enfermos. Estos hospitales, estos profesionales, en los primeros momentos,
fueron religiosos, pero inmediatamente se asociaron a laicos y a indígenas, ¿no? Estos profesionales se dedicaron continuamente al cuidado de los enfermos, a su apoyo, al tratamiento y al seguimiento de sus enfermedades. Y es muy importante tenerlos en cuenta porque aquí es el germen de lo que es la enfermería actual española, los territorios americanos donde empezaron estos religiosos a acompañar a los enfermos y siguiendo las instrucciones y lo que se estaba realizando en la península en esos años, ¿no? Había instituciones que controlaban todo esto, y se llamaba el Tribunal del Protomedicato, que regulaba la asistencia y la formación de todo el personal y tanto las boticas como los edificios y como todo lo que tenía que tener contacto con la sanidad. Y también estas entidades tenían una gestión administrativa propia que variaba dependiendo de quién organizaba estos hospitales, si era la Iglesia, la monarquía hispánica u otras instituciones. Había hospitales tanto generales como para infecciosos, como para mujeres, se hizo todo tipo de hospitales y siguiendo también una arquitectura característica, continuando con la corriente humanista y un estilo renacentista. Y en este punto me quería parar un poquito en este hospital, ya que el Hospital General Simón Ruiz fue ejemplo de distintos hospitales que se realizaron en América, ¿no? El Hospital Simón Ruiz no es un hospital de Indias, pero tiene la estructura renacentista y la inspiración humanista que se proyectó en todos o la mayoría de los hospitales americanos. Y la arquitectura renacentista nos habla de patios, de salas ventiladas y de capillas integradas con la estructura hospitalaria. Había una gestión económica independiente y que se intentó hacer siempre que fuese suficiente para poder mantenerlo. Y había, por supuesto, una concepción cristiana y humanista del tratamiento que se daba a los enfermos. Ejemplos de una arquitectura parecida del Hospital Simón Ruiz en América pues son el Hospital de San Nicolás de Bari, el Hospital de Jesús, el del Espíritu Santo, el de Naturales y el de San Juan de Dios, ¿no? ¿Y cuáles fueron las órdenes hospitalarias más importantes que actuaron en los territorios descubiertos? Pues por supuesto la Orden de San Juan de Dios. Y esto es importante porque San Juan de Dios es el patrón de los enfermeros, ¿no? Y esto no es una coincidencia, es que la Orden de San Juan de Dios hizo mucho por la atención en los territorios hispanos. Solamente tenemos que ver estas cifras que en 1715 tenían 57 hospitales con un total de 1.587 camas y atendían a 18.000 enfermos anuales. Son cifras realmente impresionantes. Pero también hubo otras órdenes, las órdenes de los Hermanos de la Caridad, la Beca Médica, la Orden de los Ministros Enfermos o Camilos, los Antoninos, las Hijas de la Caridad, que las Hijas de la Caridad fue una orden fundamental después en la península hasta bien el siglo XX, y las Siervas de María. ¿Y cómo se daba la atención a los enfermos? Pues en los hospitales de la monarquía hispánica hemos dicho que eran instituciones religiosas y benéficas. Y el eje principal era la caridad. Había una presencia constante de cuidadores y que posteriormente se fueron incorporando personal laico. Y estos eran las personas que constantemente cuidaban a los enfermos. En un segundo plano estaban atendidos por la visita
de los médicos, por la visita de los cirujanos y por otros profesionales. También había una botica que se encargaba de los medicamentos y la mayoría de las veces los principales profesionales que actuaban eran religiosos. Se realizaba en estos enfermos pues lo que se llamaba antes una medicina académica y humoral, que se basaba en sangrías, en purgas, en ventosas, ungüentos, pues una medicina que si la comparamos con la actualidad pues nos sorprende bastante. Y como hemos dicho, el personal laico de estas instituciones fue progresando paulatinamente hasta el siglo XIX, en donde ya la medicina fue más clínica y se basaba directamente no en cuestiones religiosas, sino en la observación sistemática del enfermo. ¿Y qué enfermedades se atendían en estos centros hospitalarios? Pues, como todos conocemos, enfermedades epidémicas y enfermedades contagiosas, y como todos pensamos siempre, la viruela, ¿no? Que fue la enfermedad más mortal y más contagiosa de todos los territorios descubiertos. Le seguía el sarampión, fiebres eruptivas, la peste, en menor medida que en la península, y distintas epidemias tipo tifus y de todo tipo, bacterianas sobre todo. ¿Qué enfermedades se trajeron de los nuevos territorios a la península? Pues la más conocida es la sífilis, que llegó a la península rápidamente en los primeros viajes y se distribuyó ya por toda Europa. Y hay que pensar también en las propias enfermedades derivadas de la pobreza, de las guerras y del trabajo, ¿no? Los traumatismos, las enfermedades carenciales y la atención a los inválidos y a los pobres. ¿Y qué fármacos se emplearon? Pues nosotros introducimos en los territorios nuevos de América pues los fármacos que se utilizaban en la Edad Media y en esos siglos anteriormente en la península. Y los aportes de los nuevos territorios a la farmacopea europea y mundial pues fueron los que les muestro. El sasafrás, que era una medicación para la sífilis; el tabaco, que hoy día nos sorprende mucho, que ha pasado de ser considerado un medicamento a ser considerado un veneno; la corteza del árbol de la quina, que es el tratamiento fundamental para la malaria; la ipecacuana, que es un vomitivo que todavía se utiliza y que nos suena a todos, y otro número de medicaciones siempre derivadas de procesos naturales y de plantas, ¿no? En el siglo XVIII se avanzó y es curioso que un español fuese el que plantease el tratamiento de los cítricos contra el escarbuto, pero el saber popular siempre se lo ha atribuido a los ingleses, ¿no? La coca también se descubre por las expediciones reales, la calángola, y también se siguen empleando las sustancias minerales importadas de la península, como eran mercurio, antimonio y otras. Y en el siglo XIX lo que se avanza es en la purificación de estos fármacos y de estas sustancias naturales, y ya, por ejemplo, con el ejemplo claro de la corteza de la quina, pues se purifica a la quinina, ¿no? Y una cuestión fundamental que fue para el desarrollo de estos territorios en los aspectos sanitarios fueron la relación de los centros hospitalarios con la universidad. Esta relación fue casi inmediata desde que se realizaron los primeros hospitales, y se copiaron lo que se estaban practicando en las universidades de Alcalá y de Salamanca.
en el siglo XVI ya, y en el 1578 se realiza la primera cátedra de medicina en la Universidad de México. Y en el año 1634 es la primera cátedra de medicina en la Universidad de Lima. Esto le da a los centros hospitalarios una dimensión en investigación y una dimensión académica que es fundamental para el desarrollo de las propias tierras y de los propios nativos. Es un ejemplo de cómo la monarquía hispánica no pretendía solamente la colonización para la extracción y para el aprovechamiento, sino que nosotros fuimos a integrarnos con esas poblaciones y hacer que se desarrollase. En los siglos siguientes esta relación aumenta y se desarrolla ya como avances en las cátedras de anatomía, de cirugía, empiezan las disecciones de cuerpos y llegan al siglo XIX con una medicina ya científica y centrada en el enfermo, como hemos dicho antes. ¿Y qué médicos fueron importantes en este momento? Pues esto lo pongo solamente porque es una lista que he pasado a mis compañeros, de los cuales solamente me han sabido contestar dos médicos que conociesen. Y ahí nos damos cuenta del poco conocimiento que tenemos los profesionales y la población general de la gran cantidad de profesionales que se formaron y la gran cantidad de personas de gran valía. En esta lista solamente mis compañeros han reconocido a dos, a Miguel Selbert, porque es el descubridor de la circulación pulmonar, y a Antonio Gimbernat, porque hay un ligamento que tiene su nombre. Pero si lo vemos también en los enfermeros, pasa lo mismo. En mis compañeros enfermeros también les he pasado esta lista de enfermeros importantes en la hispanidad y en estos siglos, y solo me han reconocido a uno o a dos de ellos. Y es muy importante tener en cuenta quiénes fueron estos enfermeros o enfermeras y cómo empezaron en estos años a hacer un trabajo sobre el cuidado del enfermo y sobre las pautas que había que tener en sus cuidados. Y esto es así que Bernardino de Obregón, que fue el fundador de los Obregones, tuvo un discípulo que en el año 1617 realizó un compendio, se llamaba Instrucción de enfermeros y método para aplicar los remedios a todo tipo de enfermedades. Y esto fue en el año 1600. La enfermería ya tenía su método de actuar escrito en el año 1600, aunque anteriormente, aunque no estuviese escrito, se practicaba profesionalmente. Hubo muchos enfermeros más varones, como los hermanos de San Juan de Dios, que aunque mi compañero ha dicho la importancia de la madre como enfermera y la importancia de las enfermeras, pues yo rompo una lanza también por los enfermeros, porque desde el primer momento hubo muchos frailes que realizaban una labor totalmente profesional de la enfermería, aunque fuesen de una congregación religiosa, ¿no? Tenemos una lista de Ana Bartolomé, de las hijas de la caridad, de María Martínez. María Martínez es una enfermera del Hospital de Antezana que se reconoce que era laica y que cobraba por sus trabajos, así que no puede haber otro ejemplo mejor de profesionalismo, ya no tanto en el ámbito eclesiástico como en el ámbito laico. Y por supuesto Isabel Zendal, ¿no? que todas los enfermeros y mis compañeras enfermeras, cuando les he mostrado la lista, la que han reconocido siempre es a Isabel Zendal. Y yo creo que se reconoce a Isabel Zendal por los últimos años por el Hospital Isabel
Zendal, y no por su actuación, porque su actuación en la expedición filantrópica de la vacuna es algo que es calificable con los máximos honores y que ahora hablaremos por separado de ellos. También añadimos a la lista Concepción Arodal y les puse también una trampa que era Federico Rubio Ecalí, que aunque es un médico, fue el fundador de la primera escuela de enfermeras laicas, ¿no? Pero tampoco le sonaba. Con lo que quiero decir que tanto en los médicos como en la enfermería hay un olvido completo de nuestros antecedentes históricos. Y esto es bastante penoso para la profesión. Y no puedo dejar de, al haber nombrado a Isabel Zendal, de hablar de la Real Expedición Filantrópica de la vacuna. Y este es uno de los hitos más importantes de la historia universal, de la historia de la sanidad universal y de la historia de la sanidad en la hispanidad. El objeto que tenía esta expedición era repartir la vacuna en todos los territorios hispánicos y en todo el mundo. No nos fijemos tanto como una expedición hispánica, sino que era una expedición mundial. Y los promotores de esta expedición fueron Francisco Javier Balmis, como médico del rey Carlos IV, que como médico de su confianza y al haber sido el traductor de un médico francés que describía el uso de la vacuna que había empezado Jenner, pues al ver las posibilidades que tenía, convenció al rey para fletar una expedición filantrópica que intentase vacunar a todas las colonias y así poder vacunar de la enfermedad más mortal que había en esta época, que era la viruela. Y fue una, recordemos, esto es muy importante, que es una expedición global. Bueno, las tres figuras que tenemos en esta expedición fueron Balmis, que fue el jefe de la expedición, Salvani, que fue otro médico, el jefe de una expedición, cuando se dividieron las expediciones en América, en uno Salvani fue la parte continental y Balmis y Isabel Zendal prosiguieron hasta Filipinas. Y en esta expedición Isabel Zendal era la encargada del cuidado y el mantenimiento de los niños expósitos que les acompañaban, 20 niños, donde fueron inoculados el germen del virus de la vacuna bovina, que era la que se transportaba de un niño a otro para mantenerla viva hasta llegar a las tierras donde se tenían que vacunar la población, ¿no? Es una expedición que, aparte de plantear la vacunación, planteaba también pues, el establecer centros de vacunación permanentes en esos territorios, ¿no? Y es muy curioso que la viruela fuese declarada oficialmente erradicada en el año 1980 por la OMS, pero en su resolución no habla nada ni de la expedición Balmis ni de la actuación española. Cuando fuimos, y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí está la expedición que se realizó, y fuimos pues el único país que hizo en estos años una expedición global y sanitaria para el tratamiento de una enfermedad, de la enfermedad más mortal que había en esa época. Y quería pararme en lo que venimos a hablar aquí, que es en la evolución de los profesionales de la enfermería. Una vez que hemos visto cómo se ha desarrollado toda la sanidad en la hispanidad, lo que vemos es que
los cuidados de los pacientes estaban al principio encomendados a religiosos, a gente principal, que eran personas que destacaban, y a indígenas. Y estas figuras se dedicaban a la contratación, al aprovisionamiento y a todo el tipo de cuidados que tenían que estar en relación con los enfermos que estaban en estas instituciones. Había diferentes rangos, incluso había un tipo de rango que era el inspector, que se llamaba el cofrade semanero, que lo que era un elemento más importante que los demás, que lo que hacía era una labor de supervisión. En los siguientes siglos, los cuidados y la enfermería avanzan en el sentido de establecer ya protocolos y lo que se empezaron a ser los primeros libros, como el que hemos dicho antes, que es de instrucción de enfermeros y métodos de aplicar remedios a todo tipo de enfermedades. Y esto fue el primer manual de enfermería. Siguieron los años y cada vez las enfermerías fue más profesionalizada en el sentido de incorporar a personas laicas y a personas que se les pagaba por realizar esos cuidados. Y lo que vemos claro en todos estos siglos es que hay una línea temporal clara de la profesión de los cuidados, de la profesión del cuidado del paciente, de la prevención de las enfermedades, del apoyo a procedimientos médicos, de la educación y la promoción de la salud. Es un hilo continuo que no se ha roto en ningún momento desde los primeros años, desde la hispanidad, incluso antes, hasta en la actualidad. Han sido distintos nombres de los que se han utilizado, pero el hilo profesional ha continuado siendo el mismo. Y hemos llegado al siglo XIX, donde hubo un problema importante de salud general por la desaparición de distintas órdenes religiosas, que también se unió por la disgregación de distintas profesionales de la enfermería con distintos nombres. Se llamaban practicantes, matronas, parteras, barberos, ministrantes, y esto se corrigió con la llegada de la Ley de Instrucción Pública, que es muy conocida, que se llamaba la Ley de Claudio Moyano, que lo que hacía era regular todo este ámbito y esta gran dispersión de títulos. Y esta ley no hizo el título de enfermería, sino que hizo posible que en el año 1915 ya se realizase el título de enfermería académicos, con un reconocimiento académico oficial, con un temario oficial y con unos años de práctica oficiales para la obtención del título. Y con esto llegamos a la enfermería profesional moderna del siglo XX, que es la que conocemos actualmente. Pero yo les pregunto, la enfermería profesional como tal nombre, yo creo que habría que cambiar este nombre, ¿no? Enfermería profesional ha habido desde el siglo XV, desde toda la hispanidad hasta ahora mismo. Es un continuo de una profesión. Lo que hay son distintos aspectos, distintas nomenclaturas, pero en la profesión del cuidado de los pacientes siempre ha estado así. Y siempre ha sido, incluso España y la hispanidad ha tenido un claro protagonismo en esta profesión por las importantes profesionales que se han destacado, y el máximo ejemplo de ellos ha sido Isabel Zenda, ¿no? Lo que les quiero
transmitir es que la profesión de la enfermería es un hilo continuo. Esta enfermería que hemos llamado profesional moderna del siglo XX, a mi gusto se tendría que llamar como mucho enfermería académica, porque lo que se le da en el 1915 es un título académico. Y también en esta enfermería profesional, que actualmente vivimos con ella, también cometemos los mismos errores, que es olvidar a figuras importantes, ¿no? Y aquí enlazo con dos figuras que les quiero presentar de la enfermería moderna que han sido olvidadas. Una un poco menos y la otra totalmente. Por un lado, la duquesa de la Victoria, Carmen Angolotti y Mesa, que fue una dama enfermera de la Cruz Roja que hizo su actividad porque fue mandada por la reina Victoria Eugenia a la guerra de Marruecos y revolucionó la sanidad en la guerra de Marruecos. Y esa revolución sanitaria la llevó después, al ser inspectora de hospitales de la Cruz Roja, la llevó a los hospitales de la Cruz Roja de la península. Y esos hospitales de la Cruz Roja de la península hay que recordar que fueron la base del Sistema Nacional de Salud que tenemos en la actualidad. La duquesa de la Victoria fue muy reconocida en su tiempo y hoy se conoce algo por una serie de televisión que hicieron hace poco, pero que conocemos su figura o la conocen los profesionales, pero no saben muy bien por qué. Pues la duquesa de la Victoria fue una de las principales figuras de la enfermería moderna. Y otra enfermera que les quiero presentar es a Elvira López Maurín, que es una enfermera que ha pasado desapercibida completamente y ha sido pionera en tres campos muy importantes. En la enfermería que llama todo el mundo enfermería profesional civil, la enfermería profesional militar y en la aviación sanitaria. Y esto en una persona que era de origen muy humilde, con una preparación profesional que se preocupó mucho de su preparación profesional como base de su crecimiento laboral y con una característica muy importante, era su valentía y su capacidad de trabajo. Y para hablarles mínimamente sobre ella, pues vamos a verla porque fue ella conocida en su tiempo, porque fue la protagonista del primer vuelo sanitario que se hizo en España. Y es muy importante la aviación sanitaria porque es sinónimo de dar esperanza al enfermo grave. Anteriormente, y en todas estas épocas, hasta el año 1920, todos los enfermos graves que tenían que ser evacuados o sufrían padecimientos muy importantes o morían en el traslado o morían después. Enfermos con traumatismos en la cabeza, tórax o abdomen estaban abocados a la muerte. Y la aviación sanitaria da una respuesta a eso. Y en España, la protagonista del primer vuelo sanitario fue Elvira López Maurín, que fue la enfermera del equipo sanitario que fue movilizado en la guerra de Marruecos en un día como el 1 de noviembre del 22, en una noche en la que se tenía que trasladar un equipo sanitario hasta un campamento donde había 366 heridos sin asistencia sanitaria. Se fletaron 3 aviones y cuando fueron el equipo sanitario a montar en esos aviones, se dieron cuenta que el reglamento militar de la época impedía a las mujeres volar en aviones militares. Y ella insistió, se presentó voluntaria, insistió 1000 veces que quería volar y consiguió volar y llegaron al campamento, atendieron a los 366 personas y se consiguió un éxito sanitario. Y este éxito se enteró la prensa y tuvo un eco en toda la prensa del momento. Y fue tanto así que al ver el eco que había tenido, todos sus mandos les felicitaron. Y el equipo sanitario fue, número 2 de Melilla, fue de las personas que individualmente fueron más felicitados en la guerra de Marruecos. Fueron felicitados por el ministro de la guerra, por el presidente del gobierno,
por la reina Victoria Eugenia, todo en actos individuales, y por el rey Alfonso XIII. Y aquí se lo resalto la fecha, el 20 de noviembre del 22, porque después de esta visita el rey se quedó tan impresionado que a los 2 días firma el documento para la compra de los 2 primeros aviones sanitarios para la guerra de Marruecos. Por lo que el gesto heroico de Elvira López Maurín, que fue el desencadenante del conocimiento del primer vuelo sanitario, fue el que hizo que España se uniese a los primeros países que empleaban aviones para dar solución al enfermo grave. Y lo que me gustaría resaltar es su biografía. Fue una persona que nació en un pueblecito muy humilde, en San Martín de Río, en Lugo, sin padre. Fue una hija natural y se fue a Madrid sin saber leer ni escribir a los 25 años. Y a los 25 años aprendió a leer y escribir y a prepararse y consiguió entrar en la primera promoción en el año 1918, en la primera promoción de enfermeras profesionales de la Cruz Roja, con el programa académico que hemos dicho de 1915, que implicaba un temario muy extenso y 3 años de internado. Y después, cuando tuvo su título de enfermería, decidió ir al sitio más complicado, que era a la guerra de Marruecos, al primer hospital en donde pedían enfermeras profesionales. Y fue un hospital de urgencia que se estableció en Melilla. Y ahí pedían enfermeras profesionales y fue una de las pocas, de las 2 que fueron enfermeras profesionales, por lo cual es pionera también en la enfermería profesional militar. Y aquí fue donde hizo su gesto de valor, su gesto heroico, y comenzó la aviación sanitaria. Ella después volvió a Madrid y trabajó en distintos hospitales de Madrid, atendió a enfermos y a heridos en la guerra civil en Madrid y murió en un ambiente de humildad. Esta historia ya se había olvidado y ella era una enfermera militar sin más. Murió, y sobre su lápida, que la pudimos encontrar en el cementerio de la Almudena, pues se nombra el título que le gustaba más a ella, que es enfermera militar. Y gracias pues a la Asociación Reinos de España se limpió la lápida y hay una flor permanente en esta sepultura. Y también les quiero decir 2 palabras sobre la duquesa de la Victoria, otra enfermera, como he dicho antes, olvidada por las nuevas generaciones. Y para que veamos lo que hizo la duquesa, les voy a utilizar solamente 3 palabras, 3 frases. Una fue la frase que le dijo después del desastre de Anoval, cuando los reyes se enteran en 1921, se quedan impresionados de la matanza de españoles y de las noticias que llegaban sobre Marruecos. Y le dijo a su mano derecha, que era la duquesa de la Victoria, que también sabía que era dama enfermera de la Cruz Roja, le dijo una frase: que ve allí y verás lo que puedes hacer. Y la verdad que la duquesa fue a los territorios del norte de África, a Melilla, y revolucionó toda la sanidad, de arriba a abajo. Mejoró totalmente la infraestructura sanitaria y mejoró totalmente la atención a los heridos. Y esto llevándose a 2 enfermeras más, 2 damas enfermeras de la Cruz Roja y 2 hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y cuando llegaron a Melilla, lo primero que hicieron fueron a ver al comandante general de Melilla, que es el responsable de la sanidad militar. Y este hombre les puso 1000 pegas y les dijo cómo unas mujeres podían venir a una, y además mujeres de la alta sociedad, a pretender ayudar en una guerra tan sangrienta como en Marruecos. Y ella le respondió: con usted o contra usted. Es orden de la reina y basta.
Con lo cual nos damos ejemplo del carácter que tenía y de la capacidad de trabajo que tuvo esta mujer para revolucionarlo todo. Y esta se reconoció en su época y fue reconocida hasta por sus enemigos más importantes, que como Indalecio Prieto, que era una persona políticamente opuesta a ella, y que reconoció como la única heroína de esta guerra, mujer adorable que curó, consoló a los heridos, amortajó cadáveres y clavó ataúdes. Esto es lo que le decía a unas personas políticamente completamente en el lado opuesto. Y esta se puede resumir su biografía, y un lado desconocido que tenía la duquesa de la Victoria es la preocupación de la atención a los enfermos graves, que eran los enfermos que más morían en esos momentos, ¿no? Y fue la pionera la que organizó toda la aviación sanitaria. Y tenemos la suerte de tener 3 imágenes de los 3 principales momentos del desarrollo de la aviación sanitaria. Primero, lo que les he comentado, del primer vuelo sanitario, cuando el avión sanitario llega al campamento de Daedalus. Allí estaba la duquesa de la Victoria, que organizó la salida de los aviones y después llevó la ayuda por tierra a ese campamento. Estuvo también en la presentación del primer avión sanitario en el aeródromo de Tablada en el año 1923. Y fue la que organizó los aviones sanitarios y todo el sistema de evacuación de heridos graves por vía aérea durante el desembarco de Alhucemas. Y así que es una persona que tuvo una capacidad de trabajo y una determinación realmente admirables. Y por último, pues solamente lo que les muestro en esta diapositiva es que hay un continuo en los cuidados de la enfermería, desde la imagen de San Juan de Dios, donde las creencias espirituales eran lo importante, hasta la actualidad, donde las enfermeras, que vemos ahí la duquesa de la Victoria, a 2 hermanas de la Caridad y a otra enfermera profesional en el patín del avión, con tanta técnica y tanta saber científico actual, pues están ahí desde los principios, desde las bases que se pusieron en el siglo XV y en siglos anteriores, de la provisión de los cuidados hasta en la actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta conferencia tan enriquecedora, y a continuación el Ayuntamiento de Medina del Campo le va a hacer entrega de un pequeño detalle para que nunca se olvide de esta cita que ha tenido lugar aquí en Medina del Campo. Un fuerte aplauso. Bueno, nos ha encantado la conferencia, nos has desde luego desvelado los intríngulis de esos primeros vuelos, y aquí tenemos un símil de la primera letra de cambio que se firmó aquí en Medina del Campo, y que bueno, que para nosotros es muy emblemático y es algo con lo que nos gusta homenajear pues a todas las personas que vienen a compartir con nosotros estos momentos. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Si lo recuerdan, hablábamos de camino, hablábamos de sorpresas en él, y justamente en estos próximos minutos nos vamos a adentrar en uno de los momentos más emotivos. Dentro de este acto de reconocimiento a la profesión enfermera, queremos rendir homenaje a una mujer profundamente recordada y querida en Medina del Campo, a su emblemática y popular comadrona, María de los Ángeles Solarte Cantarapiedra, Angelines. Decía Sócrates que había heredado de su madre, que era partera,
la mejor enseñanza de la vida. Su madre ayudaba a traer niños al mundo y él decía que intentaba ayudar a las personas a dar a luz sus pensamientos. Aquel oficio de las parteras le parecía tan importante que convirtió la mayéutica, el arte de ayudar a nacer, en el centro mismo de su filosofía. Y quizá no exista una metáfora más hermosa para hablar de una mujer como Angelines. Sus brazos fueron los primeros en sostener a los niños y niñas que hoy sostienen nuestra sociedad. Padres y madres, trabajadores, comerciantes, profesores, sanitarios, generaciones enteras de medinenses comenzaron la vida bajo su cuidado. Pero quizá lo más importante no fuera únicamente asistir nacimientos. Quizá lo más importante fuera acompañar a todas aquellas mujeres que pasaron por sus manos, comprenderlas, darles tranquilidad, estar presentes en uno de los momentos más decisivos y vulnerables de sus vidas, en una época en la que no existían ni los recursos ni las comodidades que conocemos. Hoy, sí, hoy mismo, 22 de mayo, Medina del Campo recuerda a una mujer que ayudó a traer vida, esperanza y dignidad a tantísimos hogares. Será Benito Álvarez Olarte, hijo de Angelines, quien tomará las riendas de la palabra. Permítanme decirles que Benito nació en Medina del Campo y aunque posteriormente su vida le llevó a Valladolid por motivos profesionales familiares, mantiene un vínculo profundamente arraigado con esta tierra. Aquí nació, en la calle Padilla. Aquí fue bautizado, en San Miguel. Hizo la primera comunión en Santiago, estudió en las jesuitinas y en el Instituto Emperador Carlos y recibió la confirmación en la colegiata. Como él mismo dice, es medinense hasta la médula y además cofrade de Nuestra Señora de las Angustias. Lo que termina de definir ese profundo sentimiento de pertenencia y cariño hacia Medina del Campo. Este lugar también es especial para él. A su madre tuvieron que realizarle la cesárea en su nacimiento, atendida por don Manuel Montoya, el entonces ginecólogo de Medina del Campo y su hospital, Simón Ruiz. Hoy quiere compartir con todos nosotros unas palabras en recuerdo de su madre, una mujer que dejó huella en tantas personas desde su vocación de servicio y entrega. Así que, Benito, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y primero dar las gracias al Colegio de Enfermería de Valladolid y al Ayuntamiento de Valladolid por darme la oportunidad de decir unas palabras y de lo que fue la vida aquí en Medina de mi madre. Bueno, como bien han dicho, yo me llamo Benito Álvarez Olarte y soy hijo de doña María de los Ángeles Olarte Canta la Piedra Angelines, como la llamaban todos aquí. Bueno, pues Angelines nació un 5 de mayo de 1931 aquí en Medina del Campo. Terminó sus estudios de bachillerato en el entonces llamado Colegio de Don Santiago Pereda, que creo que estaba en la plazuela del Sol, de Segovia, ¿no? La plazuela de Segovia. Y desde siempre pues tenía muy claro que quería dedicarse a la sanidad. Se fue a Madrid con una beca del Estado a estudiar enfermería y se especializó en lo que hoy conocemos como obstétrico ginecológico, matrona, en la Escuela de Enfermería de Santa Cristina, que era la más importante de España en los años 40. Terminó sus estudios con nota extraordinaria, de tal forma que desde el Ministerio de Sanidad entonces le ofrecieron ser coordinadora de enfermería en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, y además con un gran sueldo de unas 2.000 pesetas, pero del año 50, claro. Alojamiento y manutención incluidos, de tal forma que tenía que estar allí 5 años ininterrumpidos trabajando
y 1 año de vacaciones, y así sucesivamente, 5 años trabajando y 1 de vacaciones. Pero Angelines lo tenía muy claro, ella quería regresar a su Medina natal, entre otras razones porque su madre, mi abuela, no hacía mucho que se había quedado viuda, y además tenía un hermano que estaba enfermo, que se llamaba Benito, por eso me pusieron a mí también Benito como él, que luego murió posteriormente. Además, entre otras cosas, porque ya estaba empezando a salir con el que iba a ser su marido durante casi 54 años, Mariano Álvarez Lajo, otro medinense. Enseguida la dieron plaza de matrona municipal y también de sanidad, que ella previamente había solicitado. A partir de ese momento, finales del año 50, primeros del 51, ejerció su labor de matrona asistiendo a las mujeres que estaban embarazadas antes, durante y después de dar a luz. Su labor fue de entrega total, asistiendo a domicilio. Hoy día eso ya es impensable. A cualquier hora del día o de la noche, sin apenas descanso. Te la podías encontrar pasando el puente de San Miguel del Río para acudir a los barrios que estaban al lado del Castillo de la Mota, como por la Avenida Portugal, donde estamos aquí ahora, cerca de la Plaza de Toros, es decir, de un extremo a otro de la villa, donde vivía la gente más humilde. Angelines iba con su maletín, donde no solamente llevaba el instrumental de trabajo, sino también una gran dosis de paciencia y un gran cariño, que al final tenía su recompensa al oír el llanto del recién nacido. No cabe duda del trabajo tan duro que esto suponía. Y hago una pregunta. ¿Pueden imaginarse ustedes a una matrona ante una situación comprometida, que las tuvo, y sin los medios que afortunadamente tenemos hoy? Creo que es difícil, ¿verdad? Las madres a las que Angelines atendió podían sentirse muy felices y dichosas, pues sus hijos, además de nacer bien, son unos bien nacidos. Fue una gran profesional y una gran persona, que ejerció su profesión cerca de 23 años, a que asistió a 2 generaciones de medineses, y casi 22 años en el Hospital Río Ortega de David, pero además fue una gran persona y que cariñosamente nuestro ilustre médico de aquí de la villa, don Federico Velasco, la llamaba Angelines, la comadrona de Medina. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito, por compartir este recuerdo tan íntimo, por expresar con las palabras lo que los sentimientos, ¿no?, tenemos ahí a flor de piel, que en muchas ocasiones es tan complicado, y mantener el tipo, mantener el tipo mientras... También quiero decir una cosa, que a pesar de que ya lleva 9 años que se fue, y digo se fue porque ella nunca decía que no mentaba la muerte, porque decía que cuando ya no estuviera, si yo la seguía recordando, y mucha gente le seguía recordando, ella no moriría nunca, porque decía que solamente muere la gente que se olvida. Angelines, y a continuación el Colegio de Enfermería y el Ayuntamiento de Medina del Campo quiere hacer entrega a la familia de Angelines de este detalle como símbolo de gratitud y reconocimiento a toda una vida dedicada al cuidado de los demás. Un fuerte aplauso para ellos. Y el Ayuntamiento de Medina del Campo también quiere tener un detalle, este escudo que tantas veces tu madre ha llevado por bandera, para que tengas un recuerdo de este día tan memorable. Enhorabuena. Muchas gracias. Espera, que se van a hacer una foto, no te tires, Silvia. Es que no se puede aquí. Sí, Silvia ahí, sí, fenomenal. Sale muy bonita la...
Pues para Angelines un fortísimo aplauso. Si quieres bajar por ahí, que hay unas escaleras, Yo creo que nos vamos a despedir además con Angelines en pantalla. Qué mejor manera, ¿no? Con este homenaje tan bonito que hemos tenido, con esas palabras de su hijo Benito, en este espacio en el que él mismo nació, y tantas generaciones de medinenses. Ya saben todos ustedes que ahora vamos a proceder a la inauguración de la exposición, justo aquí afuera, y vamos a hablar, para despedirnos, del corazón enfermero, Tania Campanas de Vida. Desbordante sirve al humano de guía. Extraordinaria es su hazaña, entre tijeras y pinzas, entre gasas, mascarillas y un sinfín de medicinas. Pero hay una herramienta que tiene la enfermería, la de cuidar al paciente con melódica empatía. Largos pasillos recorren para brindar compañía. Quirófanos, partos, heridas, gloria a vuestra valentía. Muchísimas gracias. El Colegio de Enfermería les invita a un cóctel en la entrada y además, ya saben, para disfrutar también de esa exposición. Lo dicho, disfruten. Gracias. La exposición es un recorrido sobre la atención al enfermo grave, y que es lo más importante porque... No, es que hemos hecho venir. Resulta que ahora hay otro acto después y después bueno, hemos hecho... lo hacemos. Bueno, intenta hablar un poco más así. Lo hacemos aquí en el... Sí, no, pero es que este micro es para el móvil, no, bueno, os lo explico rápidamente, ¿no? Porque esta exposición son dos partes. Una es el homenaje a la enfermera Elvira López Maurín, pero lo más importante es la atención al enfermo grave. Hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, todos los enfermos graves estaban, en su traslado al hospital, estaban destinados a morirse. Tanto las enfermedades graves pues eran casi siempre enfermedades traumáticas o enfermedades bélicas por heridas en las guerras, y todos esos enfermos estaban destinados en su traslado a morirse. En esta primera vitrina vamos a ver, vamos para acá. En esta primera vitrina lo que mostramos es los medios de transporte de los heridos graves hasta principios del siglo XX. Eran todos, como podéis ver, pues todos a base de animales, y todos los enfermos graves iban en unas condiciones horribles por padecimientos, y su pronóstico era fatal, la muerte por graves padecimientos o por infecciones o por múltiples causas. Ver cómo eran las columnas en las diferentes guerras, cómo iban las columnas sanitarias, que tardaban días y días en llegar hasta los hospitales, y ver cómo con la aparición del automóvil o con la aparición de los trenes tampoco mejoró mucho para el enfermo grave. El enfermo grave es el que tiene heridas en el vientre, en el tórax o en la cabeza, que son los que les comprometen la vida. Y esos enfermos no soportan ningún tipo de... El primer presidente de la Cruz Roja Española se le inventó el mandil Landa. Era un médico que se llamaba Landa, inventó este artilugio para transportar a los heridos de una manera fácil y que saliesen justo, como una camilla, pero más sencilla. Bueno, vamos a pasar a la segunda. Y en la segunda lo que vemos es la aparición de la aviación. La aviación supuso la entrada de un medio de comunicación rápido para llevar a los enfermos desde donde se producía la herida, el traumatismo o de las guerras, hasta el hospital. Y se daba un viso de salvación a estos enfermos, ¿no?
Entonces, el avión comienza en 1903 por los hermanos Wright, ¿no? En el año 1906 hay dos médicos que hacen un avión, pero por distintos motivos se la pegan y no pueden hacer un avión para transportar heridos. Y esa es el primer dato profesional que tenemos de sanitarios que empleaban un avión como medio de transporte. Y este grabado, que es del año 1909, es la primera comunicación que hay a la opinión pública de los aviones empleados como un método de transporte de heridos, ¿no? Eso es una pieza original y es muy valiosa porque es de un actor que se llama Henry Lanos, que era un grabadista muy conocido en su época. Continuamos en la siguiente. Y aquí es donde empieza el homenaje a Elvira López Maurín, al primer vuelo sanitario, ¿no? Elvira López Maurín, tenemos recogida el estudio que hice sobre ella, que publiqué en este QR, y como todos esto se basa en una investigación científica, pues ahí está recogido todos los datos de la investigación. Y vamos a la siguiente. Entonces, sí sale, ¿no? Bueno, como os he dicho antes, Elvira López Maurín fue la protagonista del primer vuelo sanitario. Aquí vemos la historia del primer vuelo sanitario, que fue con un equipo quirúrgico compuesto por dos médicos, un auxiliar sanitario y una enfermera, ¿no? Y aquí tiene pues unas piezas que son piezas de la época de su uniforme. Ella tenía dos medallas, la medalla de la Cruz Roja y la medalla de África, junto con el brazalete de enfermera de la Cruz Roja. Pero lo que le distinguía a ella era el escudo de sanidad militar, porque fue la primera promoción de enfermeras militares. Y ahí se ve que en todas las fotos salen sus compañeras con el emblema de la Cruz Roja, pero ella sale con el de enfermera militar. Este es el sello que conseguí que Correos hiciese con la figura de Elvira López Maurín. Fue para el Año Internacional de Enfermería del 2020, ¿no? Bueno, vamos para acá. Y esta es una reproducción del avión donde volaron en el primer vuelo sanitario. Eran 3 bombarderos de DH-4 Havilland, que eran bombarderos, no eran aviones sanitarios, sino que ellos se metieron ahí como pudieron y salieron en un vuelo nocturno. Y es muy importante saber que fue un vuelo nocturno era de los primeros vuelos nocturnos que hacían los pilotos que no sabían volar por la noche, que estos aviones no van con luces, nada, ellos iban con una linterna, el piloto mirando los instrumentos y mirando las cosas. Y para aterrizar les ponían unos bidones con leña para que pudiesen aterrizar. Y este avión no es como uno de los que vemos normales. Este avión, con el motor que tiene, hacía un ruido espantoso, echaba aceite por todos lados, que era una aventura volar en esto. ¿Está el piloto dentro? Sí, ahí está puesto por ahí. Y lo que le separaba del aire era una tela, no era madera ni nada, sino que estos aviones iban entelados todos, ¿no? Por esto es un auténtico mérito que esta chica, sin tener ningún contacto con la aviación, se embarcase en esto, ¿no? Como se fueron en los viajes de Colón. Justo. Yo he visto volar a uno de esos de tela, un Joker se llamaba. Sí. ¿Cómo? ¿Un Fokker? Joker o algo así. Fokker, Junker. Sí. Bueno, y estos son los bocetos que le hice al Correos para la confección del sello sanitario en honor a la enfermería, a las matronas en el año 2020. Y la figura que logré poner era la de Elvira López Maurín. Son distintos bocetos y el sobre que lo hicimos más rápido, ¿no? Esta es la certificación. Y esto es una cosa en la que estoy trabajando ahora nuevo, que es realizar la historia de la enfermera en base a la inteligencia artificial, ¿no? Hay distintas escenas y voy haciendo avances, ¿no? Se ve la escena de cuando Elvira se presenta voluntaria al vuelo,
el despegue de los aviones por la noche era una noche de luna llena, porque si no, no volaban estos aviones. Y cuando llegaron a Dardanus, que el piloto le da una mascota que tenía una muñequita, se la da como regalo a la enfermera, ¿no? Por la valentía que tuvo. Por la valentía que tuvo, le regaló su mascota, ¿no? La de vuelo. Bueno, continuamos. Y esta, un segundito. Esta es la época ya de la primera compra de los aviones, de los primeros aviones realmente sanitarios. El primer avión sanitario fue este. Que luego fueron dos, has dicho que Fueron dos. 13. No, esos fueron otros dos. Estos fueron Esto fue los primeros que Elvira López Maurín consiguió. 1900. Sí, 23. 23. En 1920, Alfonso XIII firma el Real Decreto. Vale. Y se compran estos dos aviones. Vale. Este y otro igual, otro gemelo. Vale. Y estos aviones podían llevar dos heridos dentro y atendidos uno encima de otro y atendidos en vuelo por un sanitario o por un médico, una enfermera, por quien fuese, ¿no? Y este avión fue los primeros aviones sanitarios de toda Europa. Estos fueron las misiones, los vuelos que hicieron. Y esto es lo que os contaba antes en la charla, cómo tenemos las tres imágenes de los tres principales momentos en que la duquesa de la Victoria fue la protagonista. El primer vuelo sanitario, que no hay fotos del vuelo sanitario de los aviones, pero hay fotos cuando al día siguiente llega la duquesa de la Victoria con el material y con refuerzos sanitarios. Tenemos la foto del recibimiento del primer avión sanitario en Sevilla, entablada, con el comisario regio de la Cruz Roja, el marqués de Hoyos y la duquesa de la Victoria. Y tenemos fotos de la duquesa de la Victoria, que es esta, con una hermana de San Vicente Paúl y una enfermera profesional. Aquí en este hospital. Justo, las hermanas de la Caridad. Era colegio, yo vine. Sí, ya vino al colegio aquí. Pues es una orden que está difundida por todo el mundo. Y ellas fueron las encargadas de la asistencia sanitaria a los militares, las hermanas de San Vicente Paúl. Y aquí se ven con un hidroavión que utilizado en desembarco de Alhucemas, donde recogían los heridos desde la playa. Estas son las fotos de los primeros aviones sanitarios y aquí volvemos a explicar las misiones que hicieron. Vamos a esa vitrina. Me voy a quedar sin voz. No, ahora tomo. Bueno, y esta vitrina, lo que se ven en los aviones que compró la duquesa de la Victoria, mejor dicho, convenció a los reyes y a la Cruz Roja y a los militares. Ella convence a la Cruz Roja para comprar dos aviones sanitarios, que eran estos dos Junker F-13 muy modernos para la época. Convence a los reyes para que corran con el gasto del mantenimiento y convence a los militares para que les proporcione a los pilotos y los mecánicos, ¿no? Y entonces estos aviones tenían dos disposiciones, una como hidroavión que tenía patines y se le podían cambiar por ruedas, ¿no? Entonces podían aterrizar en aeródromos como en las playas. Y se dedicaron a recoger, a evacuar a los heridos de las playas, tanto a los barcos de hospital como a Ceuta o a Melilla. Ya, aquí tenéis las dos maquetas como las imágenes reales, ¿no? Y estos fueron dos adquisiciones muy importantes porque eran los aviones más caros de la época. Continuamos por aquí. Y este es un mapa de la época donde se han señalado pues las rutas que se hacían los aviones, ¿no? En negro están marcadas las rutas que hacía el avión biplano, el Breguet, y en azul las que hacía los Junker, los modernos. Aquí vemos cómo se descargaban los heridos en Melilla, en un pueblecito que hay al lado, se llama Marchica, el Atalayón, la base de hidroaviones del Atalayón, que está a 20 kilómetros de Melilla. Entonces la duquesa de la Victoria consigue que estos hidroaviones puedan aterrizar en la playa de la Hípica de Melilla, que está al lado. Y entonces consigue ella que para evitar
el traslado de estos heridos en coche, esos 28 kilómetros, pues aterrizaban más cerca y también incluso, según cómo estaba el mar, también incluso en el puerto. Y estos son dos ejemplos de dos traslados reales, del capitán Antonio Escartín y del comandante Agustín Muñoz Grandes. En fotografías lo que hicieron en su traslado, ¿no? Bueno, y con esto acaba ya la guerra de Alhucemas, ¿no? La aviación sanitaria en la guerra de Alhucemas. Y posteriormente el Ejército y la Cruz Roja tienen interés de seguir con la evacuación aérea, ¿no? Con mantener un sistema de traslado de heridos en avión, ¿no? Y fabrican este avión en Getafe, que es un avión de origen francés, pero construcción española, que podía transportar 6 heridos dentro. Y era un avión grande, ahí lo vamos a ver el tamaño que tenía. Este avión se complementaba con un avión más ligero para transportar solamente un enfermo. Entonces tenían 2 aviones, uno pequeño para ir a sitios, aeródromos más pequeños, y otro grande para hacer los transportes de varios enfermos al mismo tiempo. Este avión tuvo la pena que se estrelló en uno de los primeros vuelos, así que no se utilizó mucho. Y el siguiente avión fue el que tenemos aquí detrás, que este es el avión que complementaba a ese. Había un avión ligero que fabricaron 3 de este tipo, que entraba un herido por esa rampa, se metía el herido en la camilla dentro y se utilizaba para transportes en aeródromos pequeñitos, ¿no? Y ese avión, que era más grande, se utilizaba para el transporte de varios heridos al mismo tiempo, ¿no? Vale. Y entramos ahora en la revolución, en la mayor aportación que ha hecho España a la aviación sanitaria, ¿no? Bueno, es un autogiro. Entonces, Juan de la Cierva inventa el autogiro. Y el autogiro es una forma de volar completamente distinta a la que se conocía. La que se conocía eran aviones de ala fija. Pero a Juan de la Cierva se le ocurre otra forma distinta, que es poner la hélice, no, las alas. Estos son alas, las alas que roten. Y con eso lo que se conseguía es que el avión no se podía estrellar nunca. Un autogiro nunca se estrella, porque cuando se queda sin motor, aterriza como un paracaídas. Entonces, el autogiro es una aeronave que se concibió para seguridad del aparato. No para hacer nada más, sino para que fuese un aparato, porque el primer avión que hizo Juan de la Cierva se la pegó, era un avión de ala fija y se la pegó porque se quedó sin velocidad y entró en pérdida. Y él pensó en hacer algo para evitar lo más peligroso de un avión, que es que quedase en pérdida, quedase sin velocidad. Y se inventó este método de la autorrotación, que lo que consigue es que un autogiro nunca se la puede pegar. Siempre, si se para el motor o tiene cualquier problema, aterriza, porque las aspas van libres, entonces el propio peso del autogiro da fuerza a las aspas para que vuelen. Un autogiro aterriza a menos velocidad que un paracaidista, para que veáis a menos velocidad que un paracaidista. Entonces, si la altura es mucha y coge mucha velocidad, ¿habrá forma de frenar un poco la... No, porque la autorrotación se autocontrola. Tiene una velocidad límite que no pasa. Se autocontrola. Llega un momento que ya no haría nada. La autorrotación, la gracia que tiene, que es un mecanismo tan simple, las ideas más importantes son las ideas más simples, y la autorrotación es lo más simple que hay, y por eso es lo más seguro. ¿Sí? Bueno, pero no hace falta. Bueno, entonces la ocurrencia de Juan de la Cierva es presentar el autogiro como avión sanitario, aeronave sanitaria, y eso lo hizo delante de todo el mundo aquí vemos en París, en el primer congreso de aviación sanitaria que se realizó en París. Y todos los países que estaban en ese congreso se quedaron alucinados porque estaban esperando un avión, un aeroplano que les solucionase el problema del despegue corto
y del aterrizaje corto, que es lo que tiene una de las características que tiene el autogiro. Y fue un éxito y fue la mayor contribución de España porque el autogiro sanitario es el origen a todos los helicópteros sanitarios que hay actualmente. ¿Qué? De helicóptero sanitario. Cuando veáis un helicóptero sanitario pasar, eso es porque Juan de la Cierva se le ocurrió las dos cosas. Inventó la máquina e inventó la idea y la aplicación. Se le ocurrió la aplicación sanitaria de su invento. Y como se le ocurrió, la llevó al Congreso. Él fue el que dijo, mando un autogiro mío como aeronave sanitaria al Congreso. Así que es un genio por múltiples cosas, pero por esas dos cosas también. Bueno, y en esta vitrina lo que muestro son los dos congresos de aviación sanitaria que hubo, porque los pioneros de la aviación sanitaria querían darle un enfoque científico y un enfoque académico. Y organizaron dos congresos donde expusieron, pues cada país exponía. Marruecos expuso sus mapas, su despliegue sanitario, y donde vemos distintas imágenes. Esta imagen es la reina Isabel de Bélgica, que se presentó voluntaria para hacer un vuelo en un avión sanitario primitivo y tenía mucho interés, y por eso se le hizo presidenta honorífica de todos los congresos de aviación sanitaria del comienzo, que solamente hubo 3. Y con esto, y mira, y vamos a ver estas dos, porque me preguntabas sobre el tamaño del avión. Pues mira el tamaño del avión que tiene. Tú mira las personas. La carlinga del piloto se ve pequeñita. No, la carlinga estaba aquí arriba, pero es que por eso que se ve pequeñita. Las personas son así. Este era un avión gigante. Podía llevar 4 enfermos tumbados, más 2 sentados, más 2 sanitarios sentados, o 6 heridos, más 2 sanitarios. Este era un avión gigante. Lo que pasa es que como está en escala en escala pequeña, por que la carlinga y se ve pequeñita. Sí, claro. Esta foto es en Getafe, y aquí ya con la Cruz Roja, con el escudo de sanidad militar, con la empresa que lo construye, que es Construcciones Aeronáuticas, y con el motor, sí, pues Getafe, Sevilla, y con el motor Elizalde, que es un motor español. Y aquí, y esto es importante también porque en la Exposición Internacional Iberoamericana del 29 de Sevilla, justo en la zona, en el pabellón aeronáutico, el avión sanitario, el Avro 504, fue el único avión sanitario que se presentó en tamaño real. El único avión que había en tamaño real era el avión sanitario. Bueno, pues con esto ya. Muchas gracias, que ha estado muy bien, ¿eh? Sí, nos ha encantado. Me he quedado sin voz. Lo de antes y lo de ahora. Pero está bien. Me he quedado sin voz. Es que aquí las he hecho yo. Y también eso es lo más valioso. Sí. Las maquetas de Claro. Todo esto ha sido por la investigación. También. Todos, ¿sí? Todas. Aquí en España sí que hay un museo aeronáutico. Sí, o sea, tengo una maqueta ahí puesta. Tengo 2 maquetas ahí. ¿Eres piloto también de vuelo? Sí, piloto deportivo, de ultraligeros, de vuelo sin motor y de parapente. Está bonito, ¿eh? Pues bueno, explicándolo está muy bonito. El motor es lo que... Vuelo sin motor yo lo más que es lo más seguro. Ir de acompañar, sí. Es lo más seguro. Hay que muy bonito. En las corrientes. Es muy bonito. Yo lo más que he hecho ha sido montar en una avioneta y parar el motor, pero 2 minutos antes de aterrizar. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Mejor salir sin motor ya directamente.